Dios te bendiga, otra vez bienvenido. Si estás visitándonos por primera vez, gracias por venir. Estamos estudiando sobre el Espíritu Santo. Iniciamos el domingo pasado y hoy vamos a ver el día que se cumplió aquello que Jesús les había prometido a los discípulos, que enviaría el Espíritu Santo. Así que vení conmigo, por favor, a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, vamos a comenzar desde el verso 1. Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un estruendo como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír el estruendo, la multitud corrió al lugar y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son todos galileos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de las provincias de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, más allá de Cirene, visitantes llegados desde Roma, judíos, convertidos al judaísmo, cretenses, árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. El Espíritu Santo tiene un lugar prominente en las Escrituras. Vamos a ahondar más sobre su persona. Es la tercera persona de la Trinidad: Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El primer capítulo de la Biblia, ya en el segundo versículo se habla del Espíritu Santo, y el último capítulo de la Biblia habla del Espíritu Santo. Hay 320 referencias en toda la Biblia, solamente 39 en el Antiguo Testamento. Es decir que en el Nuevo Testamento hay casi 4 veces más de referencias sobre el Espíritu Santo. Se lo identifica con más de 30 títulos y diferentes metáforas, 7 por lo menos, para que podamos comprender de qué Jesús habló cuando habló del Espíritu Santo. El domingo pasado empezamos viendo cuando Jesús, antes de ir a la cruz, esa misma noche empezó a anunciarles esta promesa. Él les dijo: yo les voy a enviar el Espíritu Santo, pero lo llamó el ayudador, aquel que vendría para acompañarlos. Estará con ustedes para siempre. Es el Espíritu de verdad. Juan capítulo 14, ¿se acuerdan que vimos esto? Al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen. Ahora, presta atención. En Juan capítulo 14 Jesús dijo algo revelador, porque Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre. Y Jesús le dijo: si me has visto a mí, has visto a mi Padre. Pero no solamente que en mí podés conocer al Padre, en mí también podés conocer al Espíritu. Miren cómo Jesús le dice: ustedes, el mundo no le puede recibir, porque no le ven ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes. Si yo estoy con ustedes, ustedes en mí conocen al Espíritu Santo. Así que si vos haces, Él es el ícono, es la imagen de Dios, es Dios hecho hombre, pero en Él vos podés encontrar y conocer al Padre y al Hijo. Y entonces Jesús les dice:
Él mora con ustedes y estará después en ustedes. Es decir, vamos a entrar a otro nivel, a una nueva dimensión donde yo voy a poder estar dentro de ustedes por el Espíritu Santo. Así que no los dejaré huérfanos, estaré viniendo a ustedes. Mi presencia será contemporánea con mi ausencia. Aunque me voy físicamente, me quedaré con ustedes porque enviaré el Espíritu Santo. Así que el mundo ya no me verá más, pero ustedes me seguirán viendo. Y les dice, les tengo una buena noticia. La buena noticia es que me voy. Imagínense lo desalentador para ellos. Jesús era todo, ¿cómo que te vas? Jesús les dice, pero les conviene. ¿Hay algo mejor que Jesús esté con nosotros? Sí, que Jesús esté en nosotros. Y ahora será posible que Jesús esté con nosotros, pero también que esté en nosotros. Cuando Él estaba en esta tierra, Él se autolimitó al tiempo y al espacio en un cuerpo material. No podía estar en todos lados a la misma vez, pero ahora puede estar con todos y en cada uno de sus hijos por el Espíritu Santo. Jesús les llenó el horizonte de expectativa de lo que sería la venida del Espíritu Santo. Será mejor que estar con Cristo. Es tremendo lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo que el Espíritu Santo adentro tuyo es mejor que Jesús al lado tuyo. ¡Wow! Por eso les dice, es mejor, les conviene. Después que les enseñó esa noche, ustedes saben, Jesús fue capturado, fue juzgado y murió. Y los religiosos dijeron, bueno, con esto se termina todo. No sabían que recién empezaba todo. Ellos pensaban, los discípulos no cuentan, ni se preocuparon por perseguir a los discípulos. Los discípulos no cuentan, nosotros con que los saquemos del medio a Jesús, los otros van atrás de Jesús. Pero el día que Jesús no esté, ¿qué pasa? Esto se termina en 2 semanas. Si ellos eran temerosos y no estaban muy equivocados, cuando Jesús fue prendido esa noche, ¿qué hicieron los discípulos? Todos corrieron despavoridos, se fueron a esconder. Estaban atemorizados. Pero el tercer día Jesús resucitó y eso cambiaría dramáticamente la historia. Los primeros en dudar de la resurrección, ¿quiénes fueron? Los mismos discípulos. Ellos lo admitieron. No podían creer a pesar de que Jesús les había dicho. Pero Jesús se apareció a ellos una y otra vez, después a 500 hermanos juntos y les fue hablando otra vez del Espíritu Santo. Y antes de irse, Lucas registra esto en su Evangelio, Lucas capítulo 24, Jesús les dijo, fue necesario que ocurra lo que estaba escrito, que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Pero ustedes deben quedarse en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder que viene del cielo. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes no pueden hacer nada sin el Espíritu Santo. Jesús los entrenó 3 años. Les enseñó la ética del reino en el Sermón del Monte. Les enseñó cómo el reino iría a crecer en las parábolas de Mateo capítulo 13. Les habló sobre el fin de los siglos, de los tiempos. Les habló de las profecías en el gran Sermón de los Olivos. Los entrenó. No solamente les dio enseñanza teórica, los entrenó, también les enseñó a orar, les enseñó a predicar, los mandó a predicar, les enseñó a bautizar. Ellos ya están preparados y dice, yo me voy y ustedes van a ser mis testigos, pero no pueden hacer nada. Jesús no les dice, ahora yo me voy y salgan. No, yo me voy, pero ustedes no pueden hacer nada. Quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y Lucas retoma este relato en el capítulo 1 de Hechos, cuando Jesús dice, vendrá el Espíritu Santo, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y entonces me serán testigos. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? Seguir a Jesús no es un catecismo, no es un conjunto de dogmas y de doctrinas que yo las aprendo, no es simplemente un asentimiento intelectual, es conocimiento, es una experiencia, es una vivencia, es sumergirnos en una relación vivencial con Dios, que es posible a través del Espíritu Santo. Y si no está el Espíritu Santo obrando en el corazón,
Toda la información y el conocimiento, el discipulado que una persona puede tener. Ellos tenían 3 años aprendiendo con Jesús. Sin embargo, Jesús les está diciendo, sin el Espíritu Santo no pueden hacer nada. Así de necesaria es su presencia. Jesús se fue después de estar 40 días con ellos. Y 10 días después, es decir, hacía 50 días que Jesús había ido, ocurre lo que leímos en el Evangelio de Lucas. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Si lees el capítulo anterior, dice que no solamente son los apóstoles, hay otro grupo, hay más discípulos. Está incluso la madre de Jesús, María. Están reunidos en Jerusalén. Y Lucas nos dice el día preciso que ocurrió. ¿Cuándo ocurrió? Fue el día de Pentecostés. Él nos da este dato, aunque esta es una fiesta judía, no era una fiesta bueno, la iglesia no existía todavía, pero no es originalmente una conmemoración cristiana. La cronología de lo que está ocurriendo se va linkeando con las fiestas judías. Jesús murió durante la fiesta de la Pascua. Resucitó el tercer día, que era cuando los judíos celebraban la fiesta de las primicias. Era el primer fruto de la tierra. Por eso Pablo dice que Cristo es las primicias de los resucitados. Y 50 días después, ellos celebraban Pentecostés. Se llamaba la fiesta de las semanas. Contaban 7 semanas, 7 por 7, 49. Y al día siguiente festejaban el fin de la cosecha, la fiesta de las gavillas. Y se celebraba ese día la entrega de la ley. Escucha esto. Israel tenía una tradición. Ellos decían que Dios le dio la ley al pueblo 50 días después que ellos salieron de Egipto. Entonces, a partir de la Pascua, ellos contaban 50 días y celebraban el recibimiento de la ley. Por eso este era un momento muy importante. Y Jerusalén estaba abarrotado de gentes. En el versículo 5 lo leímos, dice que estaba lleno de judíos, de todas las naciones habían venido. ¿Y por qué venían de todas las naciones? Porque hacía 700 años antes, el pueblo de Israel había sido dispersado por las naciones del mundo. 720 años antes de Cristo, los asirios los llevaron al cautiverio y 100 años después, babilonios llevaron al cautiverio y ellos empezaron a diseminar por el mundo antiguo. Y donde había por lo menos 10 judíos hacían una sinagoga. Imagínense que Pablo recorre las regiones de Asia, regiones de Europa, y donde va hay una sinagoga. Esa gente estaba viviendo allí, eran judíos de sangre, pero ya habían aprendido a hablar su lengua materna, el lugar donde nacieron. Algunos de ustedes son nietos o bisnietos de tal vez inmigrantes españoles o italianos. ¿Cuánto hace que vino tu abuelo, que bajó del barco? 70, 80 años. Imagínense, acá habían pasado 6 y 7 siglos. ¿Cómo se habían multiplicado las familias? Ya tenían su idioma nuevo, pero también hablaban el arameo, porque ellos iban a la sinagoga y la ley, la Torá se leía en hebreo y se explicaba en arameo. Pero cada uno de ellos tenía sus idiomas, sus dialectos, y una vez al año trataban de venir a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Ahora imagínense, no todos los años podían venir, pero los piadosos, los más celosos de la fe judía, viajaban para llegar a la fiesta de la Pascua, y Jerusalén, que era una ciudad tan pequeña, de más o menos 25 cuadras de largo por casi 18 de ancho, de pronto se veía invadida por 500.000 personas. Entonces abrían las casas, los hospedaban, otros empezaban a armar carpas alrededor, se armaban anillos alrededor de la ciudad y después iban a hospedar en las aldeas cercanas y todo el mundo estaba ahí. Y ellos venían para la Pascua y se quedaban hasta la fiesta de Pentecostés. Era un feriado largo, ¿no? Un feriado puente, 50 días se tomaban. Y participaban de la vida de comunidad social y venían puntualmente para estos momentos. Y ese día, como era el día de Pentecostés, ya están todos los judíos
esperando que se abra el templo a las 8 de la mañana, que es cuando ocurrió esto. Porque Pedro después se para a predicar y él dice que son las 9 de la mañana. Y dice que mientras está todo ocurriendo, todo ese tumulto, los discípulos están reunidos en el aposento alto y dice, se escuchó, vino del cielo un viento y se hizo un gran estruendo. Y esto llamó la atención e hizo que la gente se fuera al lugar donde ellos estaban reunidos. Recuerde, estamos hablando del siglo I, ellos no están acostumbrados a los ruidos. No hay estruendo, no hay motores de explosión, no hay vehículos, no hay fábricas, todo es silencio. De pronto ese estruendo, Dios lo usa para convocar a la gente. Lucas va poniendo detalles que están haciéndole un guiño al día cuando Moisés recibió la ley, porque es el día de Pentecostés, y recuerda cosas como esta. El estruendo, un viento recio, una ráfaga de viento llenó la casa. Dice, y aparecieron lenguas como de fuego. Y estas son metáforas que se usan, el viento, el fuego, para referirse después al Espíritu Santo. Se posaron sobre ellos y todos, no solamente los apóstoles, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por primera vez ellos tenían la experiencia de que el Espíritu Santo los habitaba. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía. Y la gente frente a esto quedó perpleja, porque dice el verso 6, quedaron pasmados porque cada uno lo escuchaba hablar en su propio idioma. ¿Sabe? Lucas está escribiendo en griego. La palabra que usted ve traducida a idioma, como al final del verso 8, la misma palabra que se usa en lengua materna en el verso 8, es el término griego dialecto. ¿Conoce esta palabra? Dialecto. Porque en la antigüedad la lengua de los pueblos era diferente y no estaba tan unificada como ahora con la comunicación. Cada región tenía su dialecto. Para el tiempo de Jesús incluso el arameo tenía 7 dialectos. Antes, cada comunidad casi tenía su dialecto. Usted imagínese cómo era Europa. Usted va a Italia hoy, todavía hoy. Italia es un pedacito de tierra que es una provincia de Argentina. Tiene más de 30 dialectos. Y ellos lo escuchan a estos 120 que bajan, que han sido llenos del Espíritu Santo, que empiezan a hablar sobre Dios, las maravillas de Dios y a predicar, pero cada uno lo escucha hablar en su propio idioma. Dice, ¿cómo es que lo escuchamos en nuestra lengua materna? Está ocurriendo un milagro. Y como todo milagro no tiene explicación. Pero esto es algo que ya ocurrió en la antigüedad. En la Torre de Babel. Pero al revés. Es decir, todos estaban unidos en un propósito y se confundieron las lenguas y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Pero ahora ellos empiezan a hablar y todos los entienden. En ese momento, Lucas menciona 15 regiones. Y no las menciona todas, porque si usted sigue leyendo el libro de Hechos, menciona, por ejemplo, que había gente de Etiopía, que no está mencionada aquí por Lucas. Para que usted vea las regiones que él menciona. Dice, estaban en Jerusalén partos, medos, elamitas, gente de la Mesopotamia, de la región de Judea, de Capadocia, de Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, al norte de África, de Cirene, más hacia la región de Libia, de Roma, de Creta y de Arabia. ¿Usted se ha dado cuenta? Él mencionó 3 continentes. Hay gente de Asia, gente de África y gente de Europa. Y el Espíritu Santo desciende. Y ahora el Evangelio empieza a viajar en diferentes lenguas. Dios había preparado el mundo para el descenso del Espíritu Santo. En cada lengua, el Evangelio empieza a viajar. Imagínense, a Roma llega en latín, pero en el latín está empaquetado también nuestro idioma, porque del latín viene el francés, las lenguas latinas, el portugués, el italiano.
y el español. Dios habla nuestro idioma. Es lo primero que ocurre en Pentecostés. Es que no es que la iglesia habla en arameo y todos tienen que entender. No, la iglesia tiene que hablar el idioma que habla la gente. Eso es Pentecostés. Hay un escritor que dice: la experiencia de Pentecostés es una clara demostración que le corresponde a la iglesia asumir la responsabilidad de hablar en todas las lenguas y a todas las culturas. Pero la iglesia hizo al revés. La iglesia tiene una forma de hablar que la gente no entiende. Es más, usted sabe que por muchos años estaba prohibido traducir la Biblia. La iglesia oficial decía: no, el idioma de Dios es el latín. Todas las celebraciones eran en latín. Gente que fue muerta por querer traducir la Biblia al lenguaje del pueblo. Wycliffe se le ocurrió traducir la Biblia al inglés. Eso sentó el idioma inglés. Era idioma del vulgo. La iglesia romana lo desenterró y lo quemó por hereje. Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, cuenta en Las Venas Abiertas de Latinoamérica, cuando los colonizadores llegaron, entre comillas, a evangelizar nuestras tierras, venían los nativos a recibirlos y ellos le leían el requerimento. El requerimento era un documento que ellos leían, en latín se lo leían. Y si no se arrepentían, los mataban. Y dejaban uno vivo para que le cuente a los otros. Así se evangelizó nuestra tierra. Eso es el evangelio. Por eso cuando hay sínodos que dicen vamos a hacer una nueva evangelización de Latinoamérica, uno se pregunta: ¿y cuál fue el anterior? Dios habla nuestro idioma. Por eso, gente dio la vida por decir la Biblia, el concepto de traductibilidad de la Biblia. La Biblia es traducible a todas las lenguas. Esta es la primera vez que la iglesia está unida y nunca más estará unida, porque a partir de ahí se van a desparramar por todo el mundo. Pero hay un momento en que se volverán a juntar, dice el libro de Apocalipsis. Y Juan dice en Apocalipsis 7, y vi allí delante del trono que estaban de toda lengua, de todo linaje, de toda nación. Aún así serán distinguibles las culturas, las razas y las lenguas. Para esto vino el Espíritu Santo. Jesús trabajó 3 años, pero en un área que cubría unos 300 kilómetros a la redonda. Pero ahora miren lo que está haciendo el Espíritu Santo. El Espíritu viene para hacer una obra católica. Por eso la iglesia es católica. Como iglesia somos católicos, porque católico quiere decir universal. La iglesia tiene una dimensión global. Es para todas las culturas, para todos los pueblos, para todas las razas, para todas las clases sociales. Había nacido la iglesia, había llegado el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué fue justamente el día de Pentecostés? El Espíritu Santo descendió justamente el día que el pueblo de Israel celebraba la entrega de la ley en el antiguo pacto. Y San Agustín dice: ¿quién no se queda impresionado por esta coincidencia y por a la vez esta gran diferencia? Que el mismo día que se dio la ley en el antiguo pacto, ese mismo día se dio la gracia del Espíritu en el nuevo pacto. El día que Dios le dio la ley a Moisés, el pueblo había caído en idolatría y murieron 3.000 personas. El día que descendió el Espíritu Santo, Lucas hace otro guiño al Sinaí y dice: ese día fueron salvos y se bautizaron 3.000 personas. Y Pablo por eso dice: la letra mata, hablando de la ley, pero el Espíritu da vida. Mire cómo lo dice en Corintios. Dios, 2 Corintios 3:6, Dios nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto basado no en la ley, sino
en la acción del Espíritu Santo. La ley condena a muerte, pero el Espíritu da vida. Otra versión dice, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si aquella ley que producía muerte, que estaba grabada en tablas de piedras, tuvo tanta gloria, de modo que, dice, los israelitas no podían ver el brillo de la gloria de Dios en Moisés. Dice, ¿cuánto mayor es nuestro privilegio? Porque ellos vieron la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Y Pablo dice, pero nosotros vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y va a decir en el versículo 18, por tanto todos ahora somos transformados de gloria en gloria por la acción del Espíritu Santo. Dios ha venido a hacer una obra en la cual nos ha querido incluir al ofrecernos la salvación. Y esto ya lo anunciaba el profeta Ezequiel, que ya la ley no estaría más escrita en tablas de piedra, sino que Dios enviaría su Espíritu para escribir la ley en nuestro corazón. Ezequiel, también Jeremías capítulo 31 lo dice, pero Ezequiel 26 dice, pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y quitaré de ustedes ese corazón de piedra, les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu para que puedan cumplir mis mandamientos. No sé si entendés esto. Si Dios no nos hubiese dado el Espíritu, no estaríamos habilitados para poder obedecer. Por eso el hombre no se puede cambiar a sí mismo. Solamente cuando una persona confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, cuando una persona es sellada por el Espíritu Santo, cuando Dios empieza a morar en esa persona por la obra del Espíritu Santo, esa persona es habilitada para caminar en la voluntad de Dios. Pablo lo dice así en Romanos capítulo 8. Romanos menciona a Pablo 30 veces el Espíritu Santo. De esas 30 veces, 20 la menciona aquí en capítulo 8 de Romanos. Dice así: ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están unidos a Cristo Jesús? Los que ya no viven conforme a la carne, sino según el Espíritu. Porque la ley del Espíritu, ahora, ¿qué está diciendo? La ley en un sentido como una dinámica operativa, como usted cuando habla de la ley de la gravedad, no está hablando de un documento escrito. Cuando él habla de la ley del Espíritu, está diciendo que Dios, al traer su Espíritu, ahora nosotros estamos bajo la ley del Espíritu. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley del Espíritu. El Espíritu Santo, al venir a nuestra vida, nos libra de la ley del pecado. Pablo en Romanos usa la palabra ley de 7 maneras. Aquí habla de la ley del Espíritu y la ley del pecado. ¿Qué es esto de la ley del pecado? Bueno, él dijo en el capítulo anterior algo con lo que seguramente te vas a identificar. Yo quiero hacer el bien y termino haciendo lo contrario. Por mis propias fuerzas no puedo hacer el bien. Y dice, y descubro que yo quiero hacer lo correcto y hago lo incorrecto. Y descubro que hay una ley en mí. Es la ley del pecado que me atrae. Eso es lo que nos pasa a todos. Es como la ley de la gravedad. Es una atracción fatal que nos inclina a vivir según los apetitos de la carne. ¿Y cómo es que la ley del pecado fue rota? Pablo dice, Dios nos liberó de la ley del pecado por el Espíritu, por la ley del Espíritu. Te lo voy a ejemplificar de esta manera. Todos ustedes saben lo que es la ley de la gravedad. Básicamente sabemos que todo objeto más pesado que el aire, si lo soltás se va a caer, va a ser atraído. Por liviana que sea esta Biblia, si yo la suelto se cae. Ningún objeto puede romper la ley de la gravedad. La pregunta es, ¿y cómo hace un avión? El avión lleva en las alas el combustible, lleva 23.000 litros de combustible en las 2 alas.
¿Sabe cuánto es eso? 17 toneladas solamente de combustible. ¿Sabe cuánto pesa un avión de esos? 400 toneladas. ¿Y cómo hace para romper la ley de la gravedad? La única forma, ¿sabe cómo es? Sujetarse a una ley superior a la ley de la gravedad, que es la ley de la aerodinámica. El hombre descubrió que sujetándose a una ley mayor puede romper la ley de la gravedad. Esto es lo que está diciendo Pablo. Nosotros vivimos bajo la gravedad, la ley de la gravedad del pecado, y Dios nos da el Espíritu para ponernos bajo una ley que es superior a la ley del pecado, para romper esa fatal tendencia que tenemos a ser esclavos y vivir bajo la tiranía del pecado. ¿Cómo vamos a romper los hábitos? ¿Cómo vamos a cambiar la vida? No podemos hacerlo por nosotros mismos. Necesitábamos que Dios nos dé el Espíritu Santo. Con razón, Jesús dijo, les conviene. Y mire lo que dice Pablo ahora. Habla de otra ley. Y Dios hizo esto, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no podía hacer, pues era incapaz de hacerlo debido a la debilidad humana. A ver, ¿qué está diciendo Pablo? Dios les dio los mandamientos, pero esa ley no corrige la conducta. Usted no corrige la conducta diciéndole a una persona lo que está bien y lo que está mal. Escriba en un atado de cigarrillo, fumar mata, produce cáncer. La persona sabe, ¿y por qué lo sigue haciendo? La ley fue dada para evidenciar que el hombre es pecador y que necesita a Cristo. Pero la ley no corrige la conducta. Entonces Pablo dice, la ley de Moisés no podía romper la ley del pecado. Si usted va a sacar el carnet, la licencia de conducir, imagínese que le dan el código de tránsito, le dan la ley de tránsito. ¿Y la ley qué le dice? Lo que está bien y lo que está mal. Y le dice, si usted cruza doble línea amarilla, está en falta. Es una multa, castigo. Si estaciona donde hay una rampa, es falta. Castigo. Si usted no usa el cinturón, es falta, castigo. Si usted excede la velocidad y lo agarra el radar, es falta, es castigo. Y usted tiene todas las normas de lo que se puede y no se puede hacer, pero eso no le enseña a manejar. El Espíritu Santo se sube al auto y dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a enseñar a manejar. ¿Ves que incluso si vos vas a la iglesia y aprendés y agarrás un libro de discipulado, vas a la célula, venís a escuchar, pero tu vida no cambia, porque lo que cambia es una relación con el Espíritu Santo, es tener a Cristo Jesús en la vida. Es cuando Él entra y dice, mira, acá ya sabes lo que está bien y lo que está mal. Acá te enseña la palabra lo que está bien y está mal, pero no podés hacerlo a menos que el Espíritu no empiece a viajar con vos. ¿Y cómo? ¿Y cómo yo podría acceder a esto? No has entendido. No es algo a lo que vos podés acceder. Es un don. Jesús lo llamó el don del Espíritu. Es algo que Dios te da. ¿Y cuándo Dios te lo da? ¿Cómo hace Dios para darme el Espíritu Santo? Para eso, dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 1, verso 13. Gracias a Cristo, también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad. ¿Cuál es el mensaje de la verdad? Él dice, el Evangelio de la salvación. Y creyeron en Él, entonces en ese momento fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que les ha prometido. ¿Ves? Si no es religión, es aprender un catecismo, es aprender un discipulado, es aprender lecciones, es aprender un dogma, es aprender doctrinas. Pero el cristianismo es entrar en una relación con Dios a través de Cristo Jesús. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y va a aquel que murió y resucitó por sus pecados y le dice, Señor, te entrego mi vida. Hasta que no entras en esa relación, no te sumergís en esa relación con Dios. Estás inmerso en una vivencia en la cual el Espíritu Santo entra en tu corazón. Cuando entregas a Cristo Jesús tu vida,
empieza ese proceso por el cual Dios te pone bajo una ley que es más poderosa que la ley del pecado. Podés romper la ley de la gravedad de tu vida. Hasta ahora nunca pudiste hacerlo. Hay un poder mayor que el poder del pecado. Hay un poder mayor que el poder de nuestra carne, de la tiranía de nuestro pasado y de nuestros vicios y de nuestros hábitos. Y no es poder nuestro. Olvídese de la autoayuda, de que yo me ayudo a mí mismo. El único poder que puede transformar al hombre es el Espíritu de Dios. Es el poder de Dios. Con razón Jesús dijo, les conviene. Porque si yo me voy, ¿qué dijo él? Voy a enviar el Espíritu Santo. ¿De quién estaba hablando? ¿Hay otro Espíritu Santo o hay uno solo? ¿Es el mismo Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas y puso en orden un universo en desorden? Sí. ¿Es el Espíritu que llenó la vida de los profetas y los guió, los empoderó para hablar en nombre de Dios? Sí, es el mismo. ¿Es el Espíritu que guió a David a escribir sus canciones y sus salmos? Sí, es el mismo Espíritu. Es el Espíritu que vino sobre María cuando estaba confundida y le dijo a Gabriel el ángel, no sé cómo será esto. Y él le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Él viene para hacer eso que vos no podés hacer. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Es ese mismo Espíritu? Sí, de eso estaba hablando Jesús. ¿De qué estaba hablando? Del Espíritu que llenó la vida de Cristo, que descendió sobre él cuando fue bautizado. De aquel que le guió en poder al desierto para vencer a Satanás. Que llenó su corazón cuando en el Espíritu dijo, te alabo, Padre. Es el mismo Espíritu que le reveló a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios. Pero Pablo va un poco más allá y dice en Romanos 8, es el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos. Entonces cuando Dios dice voy a poner mi Espíritu, te está diciendo yo voy a vivir adentro tuyo. Es la única forma de transformar tu vida. Dios había decidido hacer algo nuevo y llenó de expectativa la vida de toda la historia de fracaso humano. Dios vino a hablarnos en nuestro idioma, a recordarnos que Jesús nos ama, que Jesús entregó su vida por nosotros, que ha resucitado y vive. Y está dispuesto a entrar en la vida de todos aquellos que le reciben y darles como regalo el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor por su misericordia, por su favor, por su perdón, por su bondad, por el don del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie en este momento para orar al Señor. Y quiero invitarte que si nunca has entregado tu vida a Jesucristo, sepas que este es el momento que Dios te está llamando al arrepentimiento. Decir, Señor, me vuelvo de mi vida de rechazo a tu palabra, me vuelvo de mis pecados, me arrepiento y hoy confieso a Jesús como mi Señor y Salvador. Creo que Él murió por mis pecados, creo que Él resucitó. Señor, decile, Señor, te recibo como mi Salvador. Señor, te pido que entres a mi vida, que tu Espíritu Santo venga a vivir en mí. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por venir a morar en nuestras vidas, para guiarnos a toda verdad, para darnos el poder de poder sobreponernos a nuestras miserias, a nuestro pecado, a nuestro pasado y levantarnos más allá de esa atracción fatal de nuestra propia carne, para decir ahora vivimos ya no bajo la carne, sino bajo la guía del Espíritu Santo. A ti sea la gloria, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor.